Que el Señor te bendiga y te guarde. Te habla tu hermano Dagoberto Ramírez y me encuentro acá desde este lugar de oración con el propósito de compartir una palabra de Dios que sé que va a bendecir tu vida. Hoy, dándole continuidad a esta serie acerca de los dones espirituales, quiero hablar de los dones de sanidades y el hacer milagros. Pero antes de empezar, quiero invitarte a que si no te has suscrito al canal, te suscriba, le dé like al video y lo comparta con alguien más. Para empezar esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, quiero leer la palabra de Dios en la primera carta de Corintios capítulo 12, del verso 8 en adelante. Es muy importante que usted se lea todo el capítulo y vea también los capítulos anteriores de esta serie para que sea edificado completamente. La palabra de Dios dice lo siguiente: porque a este es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros. Hoy nos quedaremos hasta acá. En capítulos anteriores ya hemos hablado de la palabra de ciencia, de la palabra de sabiduría y del don de fe, que tiene una relación con los dones de sanidades y con el don de hacer milagros. Ambas palabras aparecen en plural. Y aquí en los dones del Espíritu nosotros vemos reflejada la intención de Dios de que su pueblo se beneficie de su obra de poder. La palabra milagro significa operaciones de poderes sobrenaturales o obras de poder. Y las sanidades es algo que Dios ha provisto desde el principio para nosotros. Aún así, la Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 53, que Jesús no solo llevó nuestros pecados en la cruz, sino que también llevó nuestras enfermedades. Y la Biblia dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nosotros vemos a Dios operando sanidades y operando milagros a través de instrumentos que Él usó en aquellos tiempos y que todavía lo sigue usando ahora. Y tú eres un instrumento que Dios quiere hacer para efectuar estas obras. Por lo tanto, como la Biblia dice, procurar los mejores dones, procurar los dones del Espíritu, y también dice, no ignoréis los dones espirituales. Tú tienes que buscar los dones de sanidades y tienes que buscar el don de milagros, porque yo estoy creyendo que este es el tiempo donde vamos a ver maravillas impresionantes. Este es el tiempo donde vamos a ver milagros extraordinarios, como la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos, capítulo 19, el verso 11. Dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Quien hacía los milagros era Dios, pero el instrumento era Pablo. Quien va a obrar las sanidades hoy en día es el Espíritu de Dios. Quien va a hacer los milagros hoy en día es el Espíritu de Dios, pero tú eres el instrumento que Dios va a hacer para llevar a cabo esa obra. Quiero compartir algunos puntos que estaba estudiando acerca del tema que yo sé que van a bendecir tu vida. Hay algo que quiero tomar en cuenta primeramente, y es que nos vamos a trasladar al Antiguo Testamento y vamos a ver cómo desde el Antiguo Testamento nosotros vemos a Dios trayendo sanidades y haciendo milagros. Por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, nosotros vemos la limpieza a un leproso llamado Naamán. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, del verso 8 al verso 24, nosotros vemos la resurrección de un muerto a través de Elías, resucitando el hijo de la viuda de Sarepta. Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, nosotros vemos a Eliseo sanando las aguas. Es decir, que desde el Antiguo Testamento Dios viene utilizando hombres para operar sanidades y para operar milagros. Y que si hablamos un poco acerca de Moisés, en el libro de Éxodo nosotros vemos cómo Dios sacó al pueblo en maravilla con señales y prodigios, cómo Dios le dio agua de la roca, cómo Dios le dio maná del cielo y cómo Dios hizo que descendiesen codornices y que el pueblo pueda comer carne. Es decir, que nosotros tenemos un Dios todopoderoso que ha operado milagros, que opera y seguirá operando en milagros y en sanidades. Algo que debemos notar es que en el ministerio de Jesús era común las sanidades y eran común los milagros.
Igualmente, en el ministerio de los apóstoles eran común las sanidades y eran común los milagros. Es decir, que una iglesia sin los dones de sanidades y sin el hacer milagros es una iglesia que no se parece a la iglesia bíblica. Si nosotros queremos conectarnos con el modelo bíblico, nosotros tenemos que traer estas manifestaciones del poder de Dios. La Biblia dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pablo le dijo a los corintios, cuando fui a vosotros no fui con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con la comprobación del Espíritu Santo y el poder. Y para eso son los dones de sanidades, para que nosotros operemos en la sanidad divina. Para eso son los milagros, para que nosotros veamos milagros creativos. También en el Nuevo Testamento quiero mencionar algunos milagros. En el libro de Marcos capítulo 10, del verso 46 al verso 52, nosotros vemos a Bartimeo recibiendo la vista. La vista le fue creada, eso es un milagro. En el libro de Lucas capítulo 7, verso 11, vemos a Jesús resucitando el hijo de la viuda de Naín, resurrección de muertos. También los vemos sanando a la suegra de Pedro de una fiebre, es decir, operando en sanidades, prodigios y maravillas. Y esto es para nosotros. Pero ahora vayámonos un poco y definamos qué significa los dones de sanidades. ¿Cómo podemos definir los dones de sanidades? Los dones de sanidad, escuche esta definición, es la capacidad de intervenir de forma sobrenatural como un instrumento para llevar la sanidad y alivio de una enfermedad y la restauración de la salud. Es el plan de Dios de que nosotros tengamos salud. En el libro de Isaías, capítulo 53, la Biblia no solo enseña que Jesús llevó nuestros pecados, también enseña que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias. Y la Biblia dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El plan de Dios no es que nosotros vivamos enfermos, no es que en nuestras familias haya personas enfermas, pero nosotros tenemos que buscar los dones de sanidades para que la obra de Dios se manifieste. Y la palabra aparece en plural, no dice un don de sanidad, dice los dones de sanidad, porque Dios se ha provisto de poder para el creyente, para sanar todas las enfermedades, como dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 9, verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús sanaba todas las enfermedades y sanaba todas las dolencias. Yo creo que este es el tiempo de los milagros. Yo creo que este es el tiempo de la sanidad. Muchas personas han cuestionado hoy en día la sanidad divina y han cuestionado los milagros y han llegado a creer y decir que los milagros eran para los tiempos bíblicos. Pero Kenneth Hagin dice que si Dios no hace milagro hoy, no debería llamarse el yo soy, sino el yo era. Entonces Dios no es la persona que hacía los milagros. Dios es el Dios que todavía hace milagros y que opera sanidades. Pero nosotros debemos de buscar esta obra. Ahora, ¿cómo se define los dones de milagro? El don de hacer milagros. Un milagro es una obra de poder, una obra efectuada por medio del poder sobrenatural de Dios y que desafía las leyes científicas y desafía la razón. Los milagros no pertenecen al plano natural, los milagros pertenecen al plano sobrenatural. Quiero leer una definición de los milagros. La palabra milagro se define como operaciones de poderes sobrenaturales o obra de poder. Y voy a repetir lo que te acabo de decir. Los milagros son eventos sobrenaturales que contradicen las leyes científicas. Que Dios cree un órgano, eso es algo que sale de las leyes científicas, pero hay dones para hacer milagros que son para ti. Entonces, la Biblia nos enseña a nosotros que debemos buscar, debemos procurar los dones espirituales. En vez de usted estar preguntándose si Dios hace milagros hoy en día, usted debería buscar en oración el don de hacer milagros, porque tú puedes ser el instrumento para que Dios lo haga. Y qué maravilla si Dios comienza a usarte en milagros,
si Dios comienza a usarte en sanidades. Hay muchas personas que están enfermos en los hospitales, hay muchas personas que están postradas en una cama y tú tienes la solución. Tú debes buscar el poder de Dios y traer la manifestación del poder sobrenatural de Dios. La Biblia dice, a uno dio dones de sanidades y a otros el hacer milagros. Y lo que más me llena de emoción es que todos los dones espirituales son para nosotros. Son beneficios que Dios lo ha puesto para que la iglesia lo ministre, para que la iglesia se edifique mutuamente. La Biblia dice que los discípulos salían a predicar y dice que ungían a los enfermos con aceite y eran sanados. En el libro de Marcos capítulo 6 verso 12 dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, pero no solo le daban la palabra, sino que ellos llevaban una manifestación. Y el verso 13 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Los apóstoles, Jesús, hombre de Dios en el Antiguo Testamento, operaron en sanidades y operaron en milagros. Tú y yo también podemos operar en ello. Por lo tanto, desde hoy, comencemos a buscar los dones de sanidades y el don de hacer milagros. Yo espero que esta palabra haya bendecido tu vida. Te quiero invitar a que si no te has suscrito al canal, te suscriba, le dé like al video y lo comparta con alguien más. Muchas bendiciones.